Una imagen impactante. Es el doctor César Carballo. Doctor, bienvenido como siempre. Muchas gracias, Iker. Urgencias entre la vida y la muerte. Es verdad que yo creo que falta a veces divulgación en los grandes medios, en prime time, por ejemplo, de algunas cosas que pueden salvar vidas, y habría que pensarlo. El doctor se les ha visto y se les ha deseado muchas veces en ese umbral, pero yo no me esperaba esta imagen. Nos recuerda algo todo lo que ha pasado, pero esto no es del COVID, doctor. No, no es del COVID. Esto es cuando preparábamos en el Hospital La Paz, nos entrenábamos para hacer frente a lo que llamamos enfermedades de alta letalidad, que son ébola, estamos hablando de una mortalidad del 40%, del MERS, 33%, del SARS un 10%, del Crimea-Congo otro 30-40%, con lo cual pues enfermedades muy graves, ¿no? Todos tenemos lo del ébola, primero por ciertas películas, documentales, historias, sabemos pero no sabemos, intuimos que la muerte además es horrorosa, y hubo un acontecimiento en España que tú viviste muy intensamente, antes de contar la historia concreta, porque el ébola sobrevuela, doctor, que es donde toda España se asusta, y pasaron cosas que creo que incluso no hemos conocido, nos han contado, ¿verdad? Bueno, yo creo que aprendimos mucho de ese caso, ¿no? Es decir, que trajimos, todo el mundo sabe, ¿no? Nos trajimos a un cura. Igual hay jóvenes que no, doctor, así que si quieres lo contamos. Sí, bueno, pues un cura cuando ocurrió el penúltimo brote de ébola, se contagió estando allí y bueno, pues lo repatriamos, lo trajimos aquí al Hospital La Paz, ¿no? En este caso, pues tuvimos la mala suerte que pues el hombre falleció, el paciente falleció. Hay que recordar que prácticamente 1 de cada 2 fallecen, es decir, un 40% es 1 de cada 2 casi, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente esto puede pasar, pero lo que no te puede pasar es que haya alguien que se contagie, ¿no? Eso es un error, hay que revisar qué pasó, los protocolos, y algo nos falló, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso hay que aprender. Y esto, precisamente, este entrenamiento, yo creo que fue un poco la enseñanza de esos errores, ¿no? Es decir, hay que entrenar a la gente no puede entrar con un pequeño cursito y decir, venga, ya está, ya puedes entrar. Son enfermedades muy graves. Tú imagínate lo que hubiera pasado si esa auxiliar de enfermería que se contagia, pues se contagió a su marido o a las 2 peluqueras que la atendieron unos días más tarde cuando ya era positiva, ¿no? Es decir, hubiera sido tremendo para Madrid, hubiera sido casi retroceder a la Edad Media. Claro, pero vamos a ver. Era positiva, ahora tenemos todos muy pendientes, o muy reciente, mejor dicho, con el tema del COVID, la positividad del contagio, bien. No tenía grandes síntomas, pero cuando hablamos de ébola, sí, doctor, nos imaginamos una cosa muy terrorífica. ¿Eso va increciendo o qué? Claro, empieza a los pocos días con un poquito de fiebre, malestar general. Y claro, el antecedente de haber tenido un contacto con un paciente ébola positivo, ¿no? ¿Qué pasa con el ébola? ¿Cómo se desarrolla en su fase más dramática? Bueno, pues el problema de estas enfermedades son enfermedades hemorrágicas, ¿no? Y lo que hacen es que, para que la gente nos entienda, no hay coagulación prácticamente y sangras pues de un montón de órganos. Y ¿Sangrado interno? Sangrado interno que ocasiona la muerte, ¿no? El Crimea-Congo también es muy parecido, son enfermedades virales y lo que hacen efectivamente es que esas hemorragias son incontrolables, ¿no? Y con todos los medios que tenemos en Madrid, con toda la sanidad, con esta, y aún así la cosa estuvo mucho más grave de lo que llegamos a pensar los que estábamos desde fuera. Sí, la cosa fue mucho más grave, es decir, no se contó el paciente mucho, lo pasó muy mal y bueno, pues al final, gracias a Dios, cayó del lado de la cara, en vez de cara o cruz, cayó cara y pudo salvar la vida, ¿no? Pero bueno, eso te enseña a decir, bueno, sí, y sobre todo te enseña a contar con gente que tenga experiencia. Por ejemplo, Médicos del Mundo ha trabajado en Guinea-Conakry, ha trabajado en estos países y no se ha contagiado la gente. Y yo creo que tú puedes ir allí, la gente se puede contagiar de ébola, puede morir, puede no morir, porque al final la enfermedad tiene ese curso, pero lo que no te puede pasar es que tu gente se contagie, ¿no? Y de eso aprendimos y de ahí vienen estos cursos que dábamos. Fíjate, aprendimos una cosa. Primero, la gente tiene que ser voluntaria. No puede ser que se enseñe a todo el mundo y que obligadamente entres en una habitación con una paciente, con una sospecha de tener una enfermedad. Ojo, que no solo te puede matar a ti, que es que puede matar también a tu familia. Eso son 2 cosas diferentes. Una cosa es que tú arriesgues tu vida y otra cosa es que tú te lleves una enfermedad a casa
que pueda matar a tus hijos o a tu mujer o a tu marido. Es otra cosa muy diferente, ¿no? Y fíjate, lo que aprendimos es que cuando empezamos a enseñar a todo el mundo, había gente que no soportaba el entrar en una habitación con este tipo de pacientes, ¿no? Fíjate, lo llamamos bombas biológicas. Fíjate lo fácil que es coger un avión en Guinea-Conakry o en Mali, como el caso que vamos a ver, ponerse en Barajas y de Barajas al Hospital La Paz. Eso nos pasó varias veces. Es decir, en 8 horas estábamos con pacientes en la zona cero. Es decir, oye, es que esto pasa en China, o pasa en África, o pasa en Arabia Saudí. No, es que lo tienes en 10, 12, 14 horas, lo tienes en la puerta de tu casa. Doctor, en estos pasillos, que es un poco el universo que tú nos cuentas, que yo creo que muchas veces ocurren muchas historias que realmente cuando nos llegan están muy mitigadas. Cuando se dice la palabra ébola, ¿qué pasa? Hombre, pues un respeto tremendo, ¿no? Tú fíjate, a mí me llaman a las 4 de la tarde, un sábado, porque hay una paciente que viene de Mali con 2 niños pequeños y que viene con fiebre. Automáticamente nos saltan las alarmas porque por aquel entonces teníamos un protocolo y funcionó, es decir, paciente que viene con fiebre y que ha visitado en las últimas semanas África o Asia, los metíamos en una habitación hasta que finalmente los conducíamos a una habitación de alto aislamiento, que llamamos. ¿Había ocurrido ya la crisis del ébola del 2014? Sí, ya había ocurrido. Ya estabais sobre aviso de que podía pasar, ¿no? Y fíjate, al año veíamos alrededor de 150 pacientes entraron en esa habitación con sospecha de tener una enfermedad de este tipo. La habitación del miedo esa, ¿no? Es la habitación del miedo. Y claro, aprendimos que había que estar preparado, debían ser voluntarios y todos los días debía haber algún responsable. ¿Qué pasó? Ese día el responsable estaba malo. Y me tocó a mí asumir como jefe de servicio en aquel entonces el ir a atender a la paciente. ¿Y qué pasó? La noticia que llega es que llega una paciente con 2 niños y sospechas de posible ébola. Venía con fiebre, entonces cuando se le pregunta en el triaje de urgencias, y oiga, usted viene de... Pues mire, sí, acabo de aterrizar en Barajas y vengo de Mali. Se revisa la lista y efectivamente Mali no era ya uno de los países que tenía ébola, pero sí había pacientes con ébola en Guinea-Conakry, que tiene frontera con Mali, ¿no? Y entonces, bueno, pues automáticamente salta el protocolo y esa paciente es conducida con sus hijos a la habitación de aislamiento y ahí espera ¿Tú que tienes que poner un traje de este tipo? ¿Qué tienes que hacer? Me llaman a casa y, bueno, pues automáticamente me despido de la familia y digo, bueno, pues me voy al hospital, que tengo que ha pasado esto y tengo que entrar en la habitación y tal. Entonces yo, cuando ya vean el coche ya vas pensando, empiezas a Mali, sí puede ser, fiebre, tal, bueno, es una paciente sospechosa. Entonces vas repasando ya mentalmente todo el protocolo. Todo el código, ¿no? Efectivamente. Entonces cuando ya llego allí, me estaba esperando la enfermera, que también estaba entrenada, porque siempre vamos con un espejo. El espejo es, tú te vas vistiendo, o la otra persona se va vistiendo, y tú le vas repasando el protocolo. Como si fuese un esto nuclear, ¿no? Claro, claro. O encaja el guante perfectamente. Efectivamente. ¿Cómo es eso, doctor? Tienes que tener a alguien fuera que te va diciendo, primero, ahora te vas poniendo las gafas, ahora te vas poniendo tal, ahora espera, te has dejado ahí... Fijaros que no hay nada es de que un piel. Un resquicio te puede matar. Efectivamente. O sea, ahí no puedes dejarte nada. Fíjate que los guantes están sellados con cinta elástica, tenemos calzado impermeable y todo va absolutamente protocolizado. Estos son meses y meses y meses de entrenamiento con una persona que te va diciendo... Y se llama espejo, doctor. Se llama espejo, lo llamamos espejo. Imagino que luego para volver a quitárselo es mucho más peor, complicado, claro, ¿no? Claro, es mucho peor porque aquí estos trajes están limpios. Tú entras, te revisan que está todo bien y entras a la zona no caliente, entras en zona caliente. Y una vez sales, tú ya no puedes salir al hospital en general, ¿no? Tienes que salir a una zona de descontaminación en la cual tú te vas quitando y te lo van diciendo. A distancia te van diciendo, ahora quítate tal, con cuidado. Y tienes que ir con cuidado de no tocarte la cara ni tocarte la boca en el momento en que te estás quitando los guantes, porque probablemente eso fue lo que hizo que en este caso tuvieran ese contagio, ¿no? ¿Y qué pasó con el caso que te toca a ti directamente? Bueno, pues, ¿estás en esa tensión? ¿Llegas al hospital? Llegamos, me estaban esperando, yo me he visto y entro a hacer un poco la historia clínica a la paciente, ¿no? Ya la habían preguntado desde fuera, porque en la habitación teníamos intercomunicador para poder hablar,
pero no hablaba español, con lo cual habría que entenderse en inglés. Y bueno, pues en inglés lo que me dice, yo tenía, la sospecha que teníamos es que hubiese podido, ella vivía en la frontera de Mali con Guinea-Conakry, y eso era lo que nos asustaba, porque había mucha gente luego que pasaba, por ejemplo, a ritos funerarios, y los ritos funerarios allí tocaban mucho el cuerpo, y precisamente... Que fueron grandes focos de contagio. Es que cuando la carga viral era más alta cuando el paciente estaba fallecido. Y ahí era donde se producían los contagios. Y lo que temíamos es que esta paciente hubiera pasado a Guinea-Conakry algún rito funerario y hubiese vuelto, y entonces ahí teníamos un problema. El cadáver de ébola, en vez de extender su poder, digamos, maléfico, lo aumentaba. Sí. Y en muchos casos, en tanatorios, en funerales, en ritos, era cuando había explosiones en las aldeas. Son ritos funerarios diferentes a los que teníamos nosotros. Allí tocaban mucho al cadáver y fíjate, eran ritos ancestrales que costaba mucho además cambiar, ¿no? Por más que decían, estos cuerpos no se pueden tocar porque son pacientes que son muy contagiosos, pues costó mucho, ¿no? Y los que estaban trabajando sobre el terreno decían que les costaba mucho cambiar costumbres ancestrales, ¿no? Y entonces, bueno, pues temíamos eso. Gracias a Dios, después de la historia clínica, nos dice que no ha pasado a Guinea-Conakry, que ella trabajaba de forma normal en Mali, que no había pasado. Teníamos un teléfono más de contacto para avisar sobre el posible caso sospechoso, y entonces nos decían, pues mira, no ha habido casos en Mali de ébola, ¿no? Pero bueno, ante la sospecha, pues entró también la enfermera, le sacamos sangre y le hicimos una placa, ¿no? Fíjate que todo lo que entra en la sala, en esa sala ya no puede salir. El aparato, por ejemplo, de rayos X portátil no puede salir de esa sala, claro, hasta que no se quita la amenaza. Es decir, ya no es ébola, es otra cosa. Entonces sí, pero si no, todo lo que entra se tiene que quedar ahí, queda, ¿no? Preso en la habitación del miedo. Y claro, entonces, y luego vamos saliendo con el espejo que nos va diciendo, pues os vais quitando tal, ahora te quitas esto, la sangre va en contenedores especiales, va a sitios especiales para su análisis, porque son contenidos biológicos pues de alto peligro, ¿no? Entonces, bueno, pues esta sangre se analiza, y además nos estaban esperando en el laboratorio para analizarla. Lo primero que se hace es despistaje de enfermedades, pues por ejemplo de malaria, que en este caso nos avisan del laboratorio que efectivamente es positiva para malaria, ¿no? Y eso descartaba, por fortuna, en esta aventura, la presencia terrible del ébola. Se siguieron haciendo pruebas, pero fiebre y con parásito claramente visible en la gota de sangre que le sacamos a la paciente, pues descartaba, en este caso, el ébola, porque además en Mali no había. Es decir, no solamente eso, sino además los criterios epidemiológicos nos decían que razonablemente se descartaba el ébola, y quedó ingresada en el hospital, pero ya sin aislamiento. O sea, que estuviste con toda la tensión, parecía un poco la película Estallido, sinceramente, pero llevada a la realidad, y yo creo que nunca se ha contado así, como hace nuestro amigo César, en primera persona, lo que viven los médicos, las sensaciones humanas que también se viven. O sea que en muchos hospitales, en cada hospital importante, tiene que haber una habitación del miedo de estas. Debería haberla. Y eso fue una de las cosas que bueno, pues que toda esta, digamos, crisis del ébola nos dijo, porque fíjate, el Crimea-Congo que hubo, una enfermedad también hemorrágica, con una mortalidad también, ¿no? Con garrapatas, pero es que esas garrapatas están en Ávila. Sí, es decir, sí. La migración de las aves ha hecho que ese tipo de garrapatas, el último caso de Crimea-Congo que tuvimos en España fue un cazador que estaba cazando en Ávila, no estaba en África, pasó aquí, ¿no? Es decir, y ese paciente no sabe a dónde tiene que ir, se encuentra mal, empieza a sangrar por la nariz, y yo me presento a urgencias de cualquier hospital de España, ¿no? Entonces, por eso, fíjate, además hablamos un poco de la especialidad de urgencias y emergencias. Es que esto hay que formarse específicamente en esto, hay que saber, porque si no, pues pasa desapercibido y el paciente puede ser mandado a casa, ¿no? Con el peligro que tiene de que siga el contagio. Bueno, habitación del miedo para enfermedades muy especiales, contado de forma magistral, como siempre, por nuestro amigo el doctor César Carballo, que sinceramente, César, no solo es la experiencia vivida, porque a veces la experiencia vivida no te hace contarlo con la misma, digamos, como un espejo, y tú consigues, creo yo, y la audiencia lo sabe, que ya hemos estado todos contigo en ese momento, sin quitar ni añadir nada. Así son las historias entre la vida y la muerte. Don César, mil gracias, amigo, de verdad. Seguimos aprendiendo contigo, y te planteo una cosa, en el futuro quizá, aparte de hablar de muchas cosas, yo creo que es que
esto que hablamos, ¿no? A veces nos encontramos entre la vida y muerte en circunstancias muy absurdas. Hay que dar ciertas enseñanzas que no sé por qué no se dan. A veces ni en los colegios ni en la tele. Y la tele es un poco colegio también para cosas buenas. Hay que contarlas y hay que hacerlo de forma didáctica. Así que a ver si podemos hacerlo. Doctor, como siempre, mil gracias, amigo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. La habitación del miedo, la sombra del ébola. No estamos hablando de un lugar exótico. Corazón de España.